es la aprobación. Y bueno, de acuerdo al diccionario de la lengua española, la aprobación es aceptación, accesión, consenso, conformidad, acogimiento o adhesión. Entonces, de acuerdo a la psicología, como seres humanos nosotros somos sociales. Necesitamos que nuestro entorno nos dé su aprobación, que nos haga sentir que formamos parte de él. Esa es la aprobación que nosotros debemos buscar. Poder estar adheridos a un grupo, a una familia, con mi esposo, en mi trabajo, ¿sí? Que pueda tener como esa interrelación con los demás. Y hay momentos en que es importante esta aprobación. ¿Por qué? Porque desde la infancia nosotros buscamos ser aprobados se ha aprobado y por eso cuando nacen nuestros hijos o cuando nosotros nacimos fuimos criados con valores, con principios, con moral, de acuerdo a la familia donde nosotros nos estábamos desenvolviendo, ¿cierto? De acuerdo a los valores. Entonces nos decían, sí, esto lo puede hacer, no, esto no lo haga. Y entonces yo buscaba la aprobación de mis padres, buscaba la aprobación de mi entorno, pero pues eso me hacía crecer, me hacía formar como ser humano. Luego ya viene la pubertad, la juventud, la adultez y la vejez. Ya empiezo a caminar en mi vida y me empiezo a dar cuenta que la aprobación de las demás es totalmente opuesta a lo que me enseñaron muchas veces. Entonces, los que para mi grupo de amigos estaba bien, para mi casa estaba mal. Lo que para mi trabajo estaba bien, para los principios y valores que yo tengo no estaba bien. Y ahí es cuando empiezo yo a mirar, realmente necesito la aprobación, no la necesito. Bueno, yo voy a hacer de acuerdo a mis principios y mis valores y realmente si yo ya no quepo en este grupo, en este contexto, yo me hago a un lado o tal vez yo digo, no, pues realmente de pronto no están de acuerdo, pero pues es que yo siento que estoy haciendo las cosas bien, entonces pues si no me aprueban, no, no pasa nada. Y un ejemplo podría ser hoy, ¿no? Yo me preparé por medio del Espíritu Santo, mi Señor me ayudó y la idea es que confiando en el Señor todas podamos ser transformadas, llevarnos algo de esta charla. Esa es la aprobación que yo quiero. Ya de pronto sea una persona dice, no, pero a mí no me gustó ella cómo la dio, no, pero es que porque hablo de esto, eso sí ya no creo que me vaya a afectar. Y eso es lo importante. Son etapas difíciles porque pues uno tiene que empezar a tomar decisiones en la vida basadas en mi carácter para empezar a formar mi carácter y ver que a pesar de todo, yo no tengo obligatoriamente que ser aprobada por los demás porque todos somos diferentes, pero hay personas que entonces si no las aprueban empiezan a sentirse mal, a depender más. Mire que llegamos al trabajo y si no me saludó mi jefe, ¿qué le pasaría? ¿Estará bravo conmigo? No, yo creo que ya le caí mal, pero ¿yo qué hice? Y empieza uno a mirar si sí, cómo hago para caerle bien a mi jefe, cómo hago para que él se sienta bien conmigo. Y entonces ahí es donde ya empieza la aprobación a ser una dificultad en mi vida. Aquí es cuando ya la aprobación es un problema, cuando yo dependo de los demás, de las opiniones de los demás, de la valoración de los demás y anulo mi propio ser, es cuando ya la aprobación es un problema. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo y es que no nos alteramos cuando nos hacen daño para no pelear con mi esposo, así él me haya maltratado, así él me diga, no, es que tú no sabes de eso. Dígame a mí que yo sí sé, ella no sabe. Es que yo, y ellos a veces empiezan, no, yo soy como más pilo en esto, ella no, no puede. Y empieza la mujer también a decir, sí, hablen con él porque él sí sabe. Y como que ya de pasar a que no esté aprobada muchas veces por su pareja, por su familia, entonces ya empiezo yo también en mi interior a decir, realmente yo no sirvo. Yo no puedo. Y entonces el no ser aprobada me hace ser otra persona. No me deja ser lo que yo soy, sino me hace y me pone en la posición de ser como los demás quieren que yo sea. Es importante que nosotros empecemos a fortalecer nuestro carácter, pero no de acuerdo a los demás. Debemos aprender a decir no, porque cuando aprendemos a decir no, sabemos por qué lo decimos.
Y también sí, pero también sabemos por qué lo decimos y no sentirnos culpables. Simplemente debemos ser auténticas. Simplemente debemos entender que todos somos diferentes y que al ser todos diferentes, pues no todo el mundo tiene que estar contento. Imagínese un mundo donde yo sea el centro de atención y entonces, no, mejor dicho, yo soy la mejor, oye, tú eres la mejor mamá, oye, tú eres la mejor de la iglesia, oye, tú eres la mejor de aquí del trabajo y siempre solo aprobación, aprobación y aprobación. El día que no me aprueben va a ser una frustración. Y vemos cómo hay personas que el día que no las aprueben, el día que no fueron las mejores, el día que hubo alguien mejor, lo ven como competencia y empieza a volverse esto una patología en mi vida. Es normal querer ser aprobados, es bueno, pero el problema es que nos volvemos dependientes de esta aprobación. A tener en cuenta, vamos a traducir todo esto al cristianismo, ¿no? Porque es bien importante que nosotros tenemos dos verdades. En este mundo siempre vamos a tener dos verdades. La verdad que nos da el mundo y la verdad que nos da la palabra de Dios. La verdad que nos da el mundo es el conocimiento natural del ser humano y cómo ve el mundo, y la verdad que nos da Dios es la que está en las escrituras. Entonces es bien importante que a pesar de que muchas veces la psicología, la psiquiatría, la medicina, la persona brillante nos dice algo que pueda que esté bien, pero si no vamos a la palabra de Dios, sabemos que esa no es la verdad. Y nosotros tenemos que cimentarnos en eso, porque estamos cantándole a Dios que tú eres digno, que tú eres hermoso, que sin ti yo no puedo, pero en el momento de dejarme transformar por el Señor, no lo dejo. Y muchas veces es de más valor lo que me dicen los demás que lo que Dios me dice por medio de la palabra. Entonces debemos entender que ser auténticos nos abre o nos cierra la puerta en la vida de otras personas y esto es normal. Siempre habrá personas que me aprueben y otras que me desaprueben porque todos tenemos gustos diferentes. Entender que porque me desaprueban no es que me rechacen. Simplemente todos pensamos diferente y bueno, ok, tal vez lo que yo hablé hoy, habrá cosas que están de acuerdo, habrá otras cosas en las que no están de acuerdo y no pasa nada. Todos tenemos diferentes puntos de vista. Nadie es peor, nadie es mejor. Cada uno es diferente. No debemos encasillarnos en que si las cosas no se dieron como yo dije, como yo pensaba, como yo me esforcé para que se dieran, entonces es porque soy mala, porque estoy mal, porque me falta. No, simplemente siempre damos lo mejor, pero pues en ocasiones acierto, en otras no. Vamos a ver también que nadie tiene la verdad de nada. Cuando uno ve las cosas según un criterio diferente, cada uno es respetable. Todos tenemos criterios diferentes frente a una posición. Digamos la política. Unos están a la izquierda, entonces los van a criticar. Los que están a la derecha los van a criticar. Los que están en el centro los van a criticar. Si eres cristiano, te van a criticar. Si eres ateo, te van a criticar. Si eres, siempre va a haber crítica, porque siempre hay alguien que piensa opuesto a mí. Entonces, yo debo entender que la aprobación no debe influir en mi vida. Aceptémonos como somos. ¿Y cómo somos? Humanos, nos equivocamos, tenemos defectos, pero también tenemos virtudes. Tenemos cosas para trabajar, pero tenemos fortalezas. Entonces, valoremos lo que somos, valoremos quiénes somos. En la psicología se diría, quiérete, acéptate, toma tus decisiones porque solo tú te conoces. Pero Dios nos dice, quiérete como yo te hice, acéptame como yo te creé. No tomes tus decisiones sola. Dime a mí, yo te guío, yo te oriento. Eso es lo que quiere nuestro Señor mostrando. Entonces vamos a ver cómo es una verdadera aprobación, pero cuando la buscamos en Cristo Jesús. Y cómo irnos saliendo de este mundo, así como lo hizo Juan el Bautista, que tuvo que apartarse para realmente estar en la presencia de Dios. Y esto es lo que nos pasa muchas veces, que nosotras no hemos podido ser transformadas, renovadas, regeneradas, restauradas, redimidas, porque no hemos entrado realmente a estar en Cristo. Nosotros
Te silenciaste, Sandrita. A ver, ahí ya. Sí, sí, sí. Ok. En cuanto a la aprobación vivida en el Señor, sé que soy una persona social, me relaciono con los demás, pero yo ya no busco la aprobación de los otros. Ya no dependo de las enseñanzas, incluso de mi familia, de mis amigos, del trabajo. Dependo de cómo el Señor me está a mí guiando. Porque miren que la palabra es clara y nos dice que nosotros debemos dejar las conductas y costumbres de este mundo, renovar nuestro entendimiento y ahí sí conoceremos. Entonces, cuando yo realmente tengo que dejar, por eso el Señor me dice, deje todo y sígame. Tengo que dejar todo. Si de pronto en mi familia me acostumbraron a que yo era la mejor, que mejor dicho yo era la guerrera y de pronto me caí, pasaron situaciones en mi vida y mi hogar no fue el mejor, así como lo pensaban, así como me habían dicho, mi esposo me terminó siendo infiel, me pasaron muchas situaciones que no esperaba. Yo no me voy a frustrar por lo que piensen los demás porque ya no tengo la vida perfecta, porque no soy la perfecta. Yo tengo es que buscar en el Señor que ya no viva yo. Por eso la palabra te dice a ti, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, lo que vivo diariamente, lo vivo en la fe, o sea, lo vivo pensando en la palabra de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo por amor. Entonces, la diferencia con la vida en Cristo y la vida en el mundo es abismal. Cuando yo realmente, yo no estoy diciendo que la psicología esté mal, pero le estoy diciendo que la psicología es una herramienta, pero el medio para la perfección se llama Jesucristo. Y si hay cosas que nos dicen los psicólogos, de pronto nuestros padres, de pronto algún líder que no está de acuerdo a la palabra de Dios, mejor cierro mis oídos, porque la misma palabra de Dios me dice, maldito el hombre que confía en el hombre y aparta la mirada de Dios. Eso está en Jeremías 17:5, si no estoy mal. Entonces es bien importante que yo puedo mirar estrategias, puedo buscar ayuda, puedo ser sustentada, pero sin quitar la mirada de Dios, porque a veces yo empiezo ya a idolatrar lo que me dijeron, ay, no, si es que yo tengo que agradar, yo tengo que cambiar de verdad yo como estoy, y empiezo a buscar la aprobación de todo el mundo menos la aprobación de Dios. Y tristemente, nosotros seguimos con la mirada en este mundo muchas veces. No obedecemos al Señor porque la verdad Dios sí quiere quitarnos esa mirada de este mundo. Y por eso es que tenemos tantos problemas, porque nosotros no estamos mirando para el reino de los cielos y todo lo que nos promete nuestro Señor Jesús es que si nosotras leemos solamente el Evangelio de Mateo, ahí vamos a ver cómo Jesús dice, el reino de los cielos es como para que vayan al reino de los cielos. Quiten la mirada de este mundo y pónganla en el reino de los cielos. Él nos está invitando desde que llegó a que nosotros vivamos en Cristo, o sea, vivamos mirando el cielo. ¿Sí? Por eso el Padre nuestro dice que se haga tu voluntad en esta tierra, aquí en mi corazoncito, como en el cielo. No que se haga mi voluntad y lo que yo te pido, Señor, porque es que necesito y ayúdame a quedar bien y a que no me vaya a salir mal esto. Y no, nosotros tenemos un propósito, pero es en Cristo, no son nuestros propósitos. Entonces, Colosenses 3 del 1 al 3 dice esto. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Yo tengo que morir. Si quiero vivir en Cristo, yo tengo que morir.
Tengo que morir a estar esperando a que me aprueben, a que me nombren, y entonces si yo no soy líder, si ve, no, no toman en cuenta lo que yo hago, no toman en cuenta lo que yo digo, y entonces yo le hice el desayunito a mis hijos y a mi esposo, hice todo con mi amor, pero ninguno me dijo gracias, entonces me amargué el día de hoy porque si ve, no me dijeron nada, y entonces espero hasta la más mínima aprobación y mi vida empieza a volverse un caos y una dependencia de los demás. O sea, ya no dependo de Dios, sino dependo de la reacción de los otros. Y Dios no quiere eso. Tal vez de pronto algunas personas nos dirán, busque la aprobación para que le vaya bien, usted tiene que hacer esto y haga esto y haga. No, simplemente cuando usted vive en Cristo, cuando usted está en Cristo, usted sabe que está haciendo las cosas bien. Y si es rechazada es porque los que están allá afuera están haciendo las cosas mal. Entonces, yo me estoy apartando de lo que no le agrada a Dios, pero el mundo me está jalando a lo que le agrada al mundo y me aleja de Dios. Y uno muchas veces ve que son cosas tan simples, pero vienen disfrazadas, porque el enemigo eso es lo que quiere. Entonces, por eso nuestro Señor Jesús no nos dijo que sigamos ninguna religión. Sí, seguimos nuestro grupo, nos apoyamos, oramos los unos por los otros, nos congregamos, nos amamos, nos respaldamos. Qué bonito estos grupos, qué bonito tener a alguien cuando yo estoy en momentos difíciles de la iglesia que puedo llamar. No solamente es mi hermana de la iglesia, sino también es mi amiga, es como mi madre, es una persona que está en Cristo, pero el Señor nos dice es que lo sigamos a Él, porque es en Él que podemos sobrellevar toda situación. Entonces, muchas veces la paz nos la quita la gente porque no nos aprueban. Miren, incluso los propios hijos. Muchas veces terminamos haciendo cosas del mundo para agradarle a nuestros hijos y no le agradamos a Dios. Entonces, vamos a hacer todo lo del mundo. Bueno, y entonces no podemos congregarnos porque estamos en lo del mundo. No, yo no puedo entrar esta noche a la reunión porque es que primero tengo que hacer un poco de cosas y todo está primero que Dios. ¿Y dónde está el buscar a Dios? Cuando tú estás en Cristo, sabes que estás aprobada por Él. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Él ha vencido y si yo estoy en Él, yo también estoy venciendo. Así que no me va a trasnochar cuando mi jefe me dijo, bueno, digamos, a mí me trasnochaba eso cuando yo hacía mis prácticas de organizacional, cuando tenía la cantidad de hojas de vida, estaba haciendo mi trabajo correctamente y me decían, pero no, saca unas 3 hojas de vida de esas, pero la que verdaderamente... Te volviste a silenciar. Ok, vale. Entonces, yo decía, estoy haciendo un trabajo consciente para Dios, quiero seleccionar la persona que es, y mi jefe me viene a decir a mí, no haga nada porque es que ese cargo lo sacamos para esta persona. Y es cuando el Espíritu Santo nos ayuda y es cuando uno también se puede levantar y decirle allá en su trabajo, mira, yo te pido disculpas, pero yo no puedo hacer eso. Eso ante los ojos de Dios está mal, porque es que esa es otra cosa, nos da pena decir que no, porque ¿qué van a decir? Me van a decir fanática, me van a decir, ay, pero tampoco, no se lo lleve a todo hasta el extremo. Pero es que la misma palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es mi fortaleza. Y cuando tú empiezas a ser fuerte en el Señor, la misma gente se da cuenta que, uff, no, en ella hay un espíritu que definitivamente es una persona tan recta que no, qué miedo. Y llegamos al momento en que hacemos las cosas tan en el Señor, que así sea mi hermana, la de la iglesia, la que me está invitando a un lugar donde no debo pisar, o así es que estoy en una conversación, empiezo a chismosear y a hablar mal de otros, digo no, no, prefiero que no ser aprobada por mi amiga, pero Dios no quiere esto. Entonces ya pongo la mirada es en Dios, en lo que Dios aprueba y no aprueba. Y dejo de depender en si me aprueban o no me aprueban, a pasar a aprobar o desaprobar, porque Cristo ya está en mí.
Y Él es el que me da la sabiduría y el discernimiento para aprobar o no aprobar cosas, y Él empieza a moldear mi carácter. Entonces, por eso el Señor está ahí siempre acompañándonos para que tomemos decisiones, pero guiadas por Él. Y todo lo que hacemos nosotros lo hacemos bien, lo hacemos para el Señor. Entonces, por eso nosotros tenemos que entregar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, nuestra vida como sacrificio vivo. Podemos tener las charlas, muchas, pero si yo no vivo en Cristo, para Cristo, como Cristo me dice que debo vivir, voy a seguir siendo esclava. No esclava del pecado, pero sí esclava del hombre. Esclava de mi esposo, esclava de mis hijos, esclava del que dirán. Es que hasta para vestirme, porque si Dios me dijo, mira, empieza a vestirte de manera decorosa, y yo lo voy a hacer, y llego y otra persona me dice, ay, no, pero te estás vistiendo ya como una viejita, y yo, ay, sí, vuelvo. No, Dios me guía incluso en mi manera de pensar, en mi manera de vestir, en mi manera de ser. Empiezo a ser una autoridad para los demás, hasta mi carácter, a un carácter perfecto, a un carácter como es el carácter de Cristo. Y esto es un inicio, pero tenemos que dar el paso, porque o si no vamos a seguir dependiendo del hombre y no de Dios. El Señor es maravilloso y muchos de nuestros problemas están es fundamentados en cómo Él los ve en el mundo y no como los ve Dios. Entonces, yo miro es el problema como lo ve el mundo, pero no miro el problema como lo ve Dios. ¿Mm? Entonces, un ejemplo. Mi esposo me está diciendo, no, es que usted de verdad no sirve para nada. Yo por eso fue que le puse los cachos, yo por eso fue que tuve que conseguir a otra persona. Entonces uno como que empieza a meditar y dice, perdón, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. El que está mal es usted, no yo. Pero bueno, el Señor nos empieza a dar el discernimiento y todo para hacer su voluntad. Es no solamente creer en el Señor, es vivir que mi vida, por eso debo entregar mi vida como olor fragante al Señor. Es viviendo en Cristo que yo puedo ser renovada, transformada. Entonces, miran, eh, muchos dicen que creen en el Señor, pero ni siquiera, ni muchas dicen que han creído en el Señor, pero ni siquiera han nacido de nuevo. Si les preguntan a sus esposos, ¿es- ¿se escucha? Sí, señora. Ok, gracias. Si le preguntan a sus esposos, a sus hijos, a su familia, ¿ha habido un cambio en ustedes desde que conocen al Señor? ¿O siguen siendo las mismas de hace 10, 2, 3 años, un mes, 5 meses? Porque nosotros estamos para vivir en Cristo, para hacer la voluntad de Dios. Entonces hay algo bien bonito que dice la palabra de Dios, que está en Romanos 2:29 y que Pablo lo decía, miren, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera, la Perdón, verdadera, perdón, Sandra. Sí, Nora, es, Nora, es- ¿y quién es esta? ¿Pati? dime, ¿seguimos? sigue, Sandrita, sigue. Ok, entonces miren el versículo 29. No, un verdadero judío es aquel que él tiene el corazón recto a los ojos de Dios. Y dice algo hermoso. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la ley y la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, así como lo decía la canción ahorita. Y lo único que te puedo ofrecer es mi corazón. Es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente.
Eso es en la nueva traducción viviente que está. Entonces, qué bonito entender que no es solamente leer la Biblia, saberme la Biblia, saber los versículos, sino ser renovada por Dios, como lo decía la pastora al inicio, que este corazón sea para el Señor, que yo sea transformada para Dios y que yo me sienta aprobada por Dios. Es que si nosotros nos vamos a Mateo 7, 21 al 23, dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces me dirás, tu nombre Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre prediqué la palabra. ¿Qué les va a responder Jesús? Jesús les dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando buscamos la aprobación del mundo y no la aprobación de Dios, vamos a ser reconocidas para el mundo, claro. El mundo nos va a conocer. Pero cuando vayamos a la presencia de Dios, el Señor nos va a decir, nunca las conocí, apártese de mí, hacedora de maldad. Y esto duele, pero es que nosotros debemos buscar la aprobación de Dios, no la aprobación del hombre, porque la aprobación de Dios es la que nos lleva a obedecer, la que nos lleva a ser transformado y la que nos lleva a ver y a vivir esta vida con la palabra de Dios, con la verdad de Dios. Recordemos lo que pasó en el Edén. En el Edén el Señor le dijo, de todo árbol puedes comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué hizo el hombre? Comió el árbol del conocimiento del bien y del mal, y ahí estaba el árbol de la vida, y por eso el Señor dijo, y tenemos que sacarlo, y si no, después va a comer del árbol de la vida y va a estar haciendo el bien y el mal. ¿De qué árbol estamos comiendo? ¿Del árbol de las redes sociales? ¿Del árbol del qué dirán? ¿Del árbol de tú no puedes? ¿Del árbol de no me gusta tu manera de ser, tienes que cambiar para que yo esté contento, contenta, me aprueben o me desaprueben? Miremos de qué árbol estamos comiendo. O estamos comiendo del árbol de la vida, del árbol de la verdad, del árbol que me lleva a vida eterna. Porque es que el árbol del bien y del mal, como en un inicio, nos va a llevar a no estar en la eternidad con el Señor. Pero el árbol de la vida, que es la verdad, ¿quién es el pan de vida? Es Cristo. ¿Quién es el camino? Es Cristo. Él es la verdad. La verdad es la palabra y la palabra es Cristo, es Dios hecho hombre y es en Él. Por eso Él va a venir a llevar a los que estamos en Él. Y si ustedes leen Colosenses 3, versículo 4, dice, cuando yo venga, vengo por mí. Pero es que no es que haya quedado mal escrita la Biblia, es que Jesús va a venir por todos los que están en mí, en Él, en Él. Él va a ver quién es parecido a Él, quién está en Él. No quién es el conocido, el que tiene 100,000 seguidores, el que tiene la mega iglesia, no. No, demos este testimonio de cambio en Cristo y cuando nosotras somos renovadas, transformadas, somos hechas nuevas en el Señor, Él nos da un nuevo carácter. Y definitivamente Dios nos insta en toda la escritura a poner la mirada en Él, en su voluntad. Y después de Cristo nos deja su poderoso Espíritu Santo. Él es nuestro ayudante. Él es el que nos permite vivir gozosamente en Cristo, haciendo la voluntad de Dios y no la de los hombres. Entonces, cuando yo ya estoy en el Espíritu, siento paz. Cuando me critican y me dicen, ay, pero ese labial que usted se aplicó, uy, pero está como muy rojo. Gracias, hermana. Ay, Dios mío, bendícela. Bendícela, tal vez es su gusto, pero a mí me gusta como yo hoy estoy, porque yo vengo a alabar al Señor, vengo a adorarlo, vengo a escuchar su palabra, quiero seguir siendo transformada, ¿sí? Pero ya no empiezo a ver con el corazón de odio, ay, sí, y me voy para el baño y me quito. No, yo ya no debo hacer lo que los demás me digan que haga, porque lo que yo hago lo hago guiada por Dios. Busquemos la aprobación de Dios y vamos a poder empezar a ver con los ojos espirituales porque estamos buscando a Dios, que es espiritual, pero estamos buscando la aprobación de la gente que es carnal. Entonces ahí como que hay una disonancia cognitiva en que lo hago o no lo hago. Cuando buscamos la aprobación de Dios, amamos el como Él nos creó. Recibimos ese diseño original que solo se transforma por medio de su palabra. Así que el Señor a todas nos creó con un carácter diferente, con una manera de ser diferente. Unas hablamos mucho,
otras hablan poco, unas oran más, otras cantan más, unas tienen un carácter más fuerte, otras son más dóciles, pero así nos ama Dios. Y con ese carácter que tenemos, Él nos creó, pero Él quiere que ahora lo tengamos en Él. Entonces, qué bonito que cuidemos ese carácter, cuidemos nuestra palabra, lo que Dios nos ha dado, porque el buscar la aprobación de los demás nos convierte en lo que ellos quieren que seamos y nos alejan de los propósitos de Dios para nuestra vida, para los que le amamos. Por eso no debemos tomar los versículos de la Biblia, el pedacito que nos conviene y dejamos el resto, no lo escuchamos. La palabra de Dios dice en Romanos 8:28, el propósito de Dios no es el mío, sino el de los demás. ¿Sí? Entonces, todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan a bien. Eso es lo que le dicen a uno y punto final. No. Y esto es conforme a su propósito han sido llamadas. Entonces, si yo tengo un carácter que todo el mundo me pisotea, que todo el mundo me dice, usted no cambie, ¿y usted por qué no habla más? ¿Y usted por qué siempre tan callada? ¿Y usted por qué así? Ese fue el carácter que Dios me dio y lo está permitiendo. Y cuando yo le demuestro a Dios amor, o sea, obediencia, Él permitió ese carácter en mí porque Él quiere transformar ese carácter, pero de acuerdo a su voluntad. Para que esa persona que tiene ese carácter tan dócil ahora va a ser fortalecida el carácter de Cristo para que cuando esa persona sea transformada en lo que el Señor quiere que sea, es cuando ya le pueda decir a otras, mira, yo también tenía tu carácter, pero el Señor me ha ido puliendo, pero el Señor me ha ido levantando, pero el Señor me ha ido fortaleciendo, pero el Señor me ha ido transformando, restaurando. ¡Wow! Soy nueva en Cristo. No me quedé con lo de atrás. Me quedé con lo que Dios me dio, pero ahora es mejor, cada día es mejor de acuerdo al propósito de Dios. Entonces reflexionemos. ¿Con mi pareja puedo ser como Dios quiere que soy? ¿O yo termino siendo como lo que dice mi esposo y dejo de ser lo que Dios quiere que yo sea? ¿Mi hogar realmente es genuino? ¿Está en Cristo? ¿O nosotros somos una cosa en casa, pero somos perfectos ante los de afuera para que nos aprueben, para que nos inviten, para que nos incluyan? ¿En mi trabajo soy yo o lo que Dios quiere que yo sea? Porque también yo tengo mi manera de ser y yo digo, no, es que yo soy así, nadie me va a cambiar, es que no he podido. No es que tú en tus fuerzas no puedes, porque la palabra dice que cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. No es en mis fuerzas que debo cambiar. Es cuando yo muero que Dios me toma para renovarme. En la vida real soy como me comporto con los de la iglesia o realmente soy diferente y en la iglesia soy otra persona. ¿Mi verdadera identidad está en Cristo o en lo que yo creo o en lo que los demás creen que yo debería ser? Entonces, aquí en la dependencia, la aprobación de los demás tiene un protagonista para el mundo, ¿sí? Los psicólogos diríamos, y lo leemos, la falta de aprobación es la falta de autoestima, la falta del amor propio. Es que a esa persona le falta trabajar en la autoestima. Pero cuando ya uno va a la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos revela. Y los que vivimos en Cristo sabemos que no es falta de autoestima, que no es falta de amor propio, sino es falta de dejarnos moldear ante el carácter de Cristo. Debemos permitir que el carácter de Cristo moldee nuestra personalidad, moldee nuestra vida y nos convierta en lo que Él quiere que seamos y no en lo que el mundo quiere que seamos. Entonces, ¿cómo es mi carácter? O yo si soy así, siempre he sido así, no voy a cambiar. En Cristo el carácter de nosotros siempre va a ser diferente. Entonces, miren que en el diccionario el carácter es una señal que se imprime, una marca, una pinta, algo que se esculpe en algo, ese es un carácter, ¿sí? El carácter, cada letra que uno va a digirar, un carácter, algo impreso, ¿sí? Jesús quiere imprimir su carácter en nosotros. Jesús quiere llenarnos de su carácter y no del carácter del mundo, porque tener el carácter de Cristo es reflejar las cualidades de Cristo, no mis cualidades, no lo que yo creo que voy a hacer para que agradar a los demás, los que los demás me dicen que debo cambiar,
sino cuando yo ya estoy en Cristo, estoy en su carácter. Entonces aterricemos un ejemplo porque veo que ya vamos un poquito quedaditas en el tiempo. Vamos a aterrizar un ejemplo y vamos a tomarlo con el ejemplo de la infidelidad. Y es cuando hemos sido atropelladas, hemos sido, nuestra pareja ha sido infiel y miren lo que nos dicen las personas de afuera. Ay, cuídelo, no se lo deje quitar, no sea boba, arréglese mejor, mándese operar. Usted todavía es bonita, yo sé que usted puede seducirlo, atráigalo, ¿cierto? Eso nos dice el mundo. ¿Qué nos dice Dios? Ora por él. Tú eres mi creación y así te digan que te cambiaron porque era más joven, porque era más atrevida, porque era como era. Yo te amo como tú eres. Valora lo que yo te di. No tienes que cambiar por hacerlo feliz a él ante cosas que él está atraído por el mundo y no por la palabra. El Señor nos dice cosas diferentes de lo que nos dicen las personas que están afuera, las mujeres que están viudas, las que están solteras tantos años y no ha conseguido a otro. Oiga, usted está joven, camine, yo la llevo a una fiesta, le voy a presentar un familiar, usted se aguanta tanto tiempo sin tener intimidad. Entonces baje tal aplicación y verá que usted va a conseguir gente. Vamos a tal reunión y yo la invito para que de verdad de pronto usted está joven, todavía puede rehacer su vida, pero nunca le preguntan a uno si está o no contento siendo soltero o siendo viudo. Entonces lo que los demás piensan es lo que le quieren hacer creer a uno y uno termina cayendo en eso, en hacer cosas que ni siquiera quería hacer por caerle bien a los que nos están aconsejando. Y tristemente los que nos están aconsejando no están en el espíritu. No nos están diciendo nada que tenga que ver con la palabra de Dios. Escuchemos consejos, transformémonos, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces hay dos caminos: vivir en mi carácter sin Cristo o vivir en el carácter de este mundo. Cuando vivimos en el carácter de Cristo, sabemos que son las cualidades de Cristo. Miren, yo con todo respeto lo quiero decir y se lo he dicho a varias personas. El psicólogo, de acuerdo a la filosofía, creó el flemático, sanguíneo, bueno, no sé, colérico y otro. Y nosotros como cristianos seguimos esos modelos. Ay, sí, es que yo soy flemática y yo soy así. Otra dice, no, es que yo soy sanguínea. Y a mí cuando me dicen eso, yo como psicóloga, hija de Dios, digo, ¿tú qué estás leyendo? ¿Dónde dice en la Biblia ese tipo de caracteres si esos vienen de la filosofía humana? Jesús no quiere que nosotros nos identifiquemos como flemático o como lo que sea. Jesús quiere que nos identifiquemos con su carácter. Entonces, que ya no sea mi carácter, sino el carácter de Cristo en mí, que es el que me guíe, el que me alimente, el que me ayude a tomar decisiones y el que me ayude a sentir que soy su hija amada. Les dejo como versículos, por favor, lean cuando Jesús fue llevado al desierto y fue tentado por el enemigo. Y él siempre le decía, ay, pero usted, ¿por qué no hace esto? Si es Dios, hágalo. Muchas veces nos hemos caído también en que, ay, pero haga esto y uno termina haciéndolo. El carácter de Cristo no, escrito está. Si yo conozco la palabra y vienen a decirme, usted tiene que cambiar esto, tiene que ser aprobada por eso, es no, un momento, escrito está. ¿Qué piensa Dios de esta situación? ¿Qué es lo que Dios cree de esta situación? Entonces, cuando uno dice escrito está, ya nadie más va a venir a decirle a uno cositas para dañarle la mente. Entonces, es con la palabra de Dios que podemos tomar decisiones, es con la palabra de Dios que podemos moldear el carácter que Dios nos da al carácter de Cristo, buscando la estatura de Cristo, y es con la palabra de Dios que podemos ser transformados. En Cristo nos gozamos en las debilidades porque ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros.